Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en esta ocasión para la solución de los prácticos que se les ha enviado. Últimamente la disposición de ustedes era resolverlo. Bueno, vamos a ser un poquito más veloz en este caso, como ya sabemos los ejercicios son sumamente sencillos. Y dice, ¿no? Un tablón de 20 metros de longitud y peso igual a 80 newtons descansa sobre una superficie con 5 metros de longitud fuera de ella. ¿Cuál es el máximo alejamiento del punto A de tal forma que al colocarse en él una persona de 625 newtons de peso no se caiga? Entonces nosotros viendo la gráfica vamos a asumir que necesitamos eh, equilibrar este tablón tomando en cuenta esta distancia X máxima para que esto no gire en este punto, en este vértice, no gire por un momento y esté desequilibrado, ¿no? Lo que queremos es encontrar esa distancia X que esté en equilibrio, tomando en cuenta el peso de la persona, obviamente, y el peso de 80 newtons del tablón. 5 metros están fuera, quiere decir que 15 metros habrá de aquí hasta este punto de la longitud del tablón. Para ello vamos a hacer nuestro diagramita de cuerpo libre siempre y cuando viendo los datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el peso del tablón, que es 80 newtons, la longitud de este, 20 metros, el peso de la persona en el punto A, 625 newtons, y lo que nos piden es encontrar X para que este sistema esté en equilibrio. Al hacer el diagrama de cuerpo libre del tablón, podemos verificar que las dos únicas fuerzas actuantes activas serían para nosotros el peso de la persona y el peso del tablón. Obviamente hay una reacción justo en el vértice que nos va a permitir que este sistema esté en equilibrio. Y esas fuerzas actuantes vamos a hacer con la segunda condición de equilibrio que puedan encontrarse el valor de X. Entonces, el peso del tablón haría que nuestro sistema nos genere un momento positivo, ¿no? W por 5 positivo menos el momento negativo sería el peso de la persona por la distancia X. Y más sería la reacción en este nudo B que habíamos denominado nosotros, ¿no? Estamos denominando un nudo B para que pueda, un punto B en el vértice, digamos, que sea el centro de giro. Este punto B que estamos denotando nosotros va a ser el centro de giro de nuestro tablón, ¿ya? De este sistema para aplicar la segunda condición de equilibrio. Por lo tanto, al colocar el nudo, perdón, la articulación B como centro de momentos, este momento producido por la fuerza WT, que es el peso del tablón, y su brazo de palanca 5 metros, va a generar un momento positivo, ¿no? Y un momento negativo, el peso de la persona por la distancia X que estaban buscando. Al pasar justo por el centro de momentos, RB no va a generar ningún momento, ni positivo ni negativo. Bueno, eso sería el planteamiento. Ahora nos vamos a la segunda condición de equilibrio. Previamente, de nuevo viendo que el centro de momentos B hace que esta fuerza producida por el peso del tablón WT y su brazo de palanca 5 metros nos genere un momento positivo, ¿no? Y el peso de la persona por esta distancia X que estamos buscando nos produzca un momento negativo. RB, que es la reacción en este punto de movimiento o centro de momentos para el tablón respecto del suelo, va a ser cero, ¿no? El momento va a ser nulo porque el brazo de palanca no existe, porque respectivamente pasa por el centro de momento su línea de acción. Vámonos a las matemáticas. Aplicando la segunda condición de equilibrio, tenemos que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas en un punto B van a ser igual a cero, ¿no? Sentido antihorario serán positivos. Y las que hemos contado son, primeramente, la reacción en B por el brazo de palanca, que es cero, hemos dicho que el momento se anula, más WT, que es el peso del tablón por los 5 metros, menos el peso de la persona, peso A, por X. De ahí tenemos nosotros una sola ecuación, ¿sí? Como podemos ver, una sola ecuación con una incógnita.
¿Ya? ¿Cuál es la incógnita? Sería el valor de x. ¿Sí? Estamos buscando x para que el sistema esté en equilibrio. Por lo tanto, despejamos x y vamos a tener en metros las unidades, ¿no? Porque se va a simplificar newton por metro entre newton y va a quedar en metros. Este valor, si ustedes lo sacan en su calculadora, nos va a dar 0,64 metros, que quiere decir 64 centímetros. ¿Listo? Entonces, si nos colocamos nuevamente en la pregunta original, al pedirnos x para que el sistema esté en equilibrio, va a estar de este punto B, que habíamos considerado nuestro centro de momentos, hasta esta distancia donde va a estar la persona, solamente va a ser de 64 centímetros. Por lo tanto, aquí habrá 4 metros y algo, ¿no? De aquí a este lado. Quiere decir que va a estar la persona por aquí nomás. Si da un paso más, esto se va a desequilibrar. Nada más sería, jóvenes. Vámonos al otro ejercicio. Y es el siguiente, ¿no? Se pesa la bolsa M usando la balanza de la figura. Si la barra BC de peso despreciable puede girar alrededor del punto A y los platillos son también de peso despreciable. ¿Cuál es el peso de M si la pesa indicada mantiene el sistema en la posición mostrada? Consideramos la gravedad como 10 metros segundo al cuadrado. Este es el esquemita de nuestro ejercicio. Es una balancita que estamos despreciando tanto los platillos como la misma barra de la balanza, etcétera. Y decimos que de este punto A, que va a ser el centro de momentos porque va a girar ahí, a C existe 50 centímetros y de punto A a B va a existir 20 centímetros. Tenemos una masa colocada aquí en el punto B de 12 kilogramos. Y lo que nos piden encontrar es el peso de M. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, nosotros sabemos que el peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad. Si hacemos un análisis en esta parte, ojo le puse por eso, decimos que el peso, como símbolo utilizado W o simplemente P, va a estar en unidades de fuerza, que serían newton en este caso. ¿Sí? Y las unidades para masa en kilogramos, las unidades para la gravedad o aceleración de la gravedad en metros segundo cuadrado. De esta manera sabemos que kilogramos metro segundo cuadrado para nosotros es un newton. Un kilogramo por metro segundo cuadrado es un newton para nosotros. Entonces, el brazo de palanca, aprovechando esto, tiene que estar en este sistema que estamos trabajando en metros. Por lo tanto, directamente nosotros vamos a poner las unidades de aquí de conversión, los 20 centímetros a 0,20 metros y los 50 a 0,50 metros, para no tener o cometer errores. Hay una reacción, habíamos dicho ahí, en el punto A del centro de momentos, le vamos a llamar R nada más, la que está con verde. El peso que estamos buscando del material que está ahí, de M, es la incógnita con rojo, y lo que está con negro va a ser el peso que ya tenemos como dato, simplemente la masa, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar los 12 kilogramos por la gravedad, que sería 10 metros segundo al cuadrado. Esto nos hace 120, lo que está con azul significa newton. 120 newton sería el peso que está aquí, representado por esta fuercita con negro. Vámonos a la segunda ecuación, que sería la siguiente. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Todo lo que esté sentido antihorario va a ser positivo para nosotros según la convención inicial. Y decimos P por 0,20, ¿sí? P por 0,20, esta fuercita P por este 0,20, un momento positivo, más la reacción por 0. ¿Por qué 0? Porque esta línea de acción de R va a pasar coincidentemente con el centro de momentos. El peso de M por su brazo de palanca, que es 0,50 metros. Nada más. ¿Sí? P por 0,20 más R que por 0, que es 0 nomás, no produce momento, menos PM, que es el peso de M que estaban buscando, peso de M, por 0,50. De ahí tenemos una sola ecuación con una incógnita nuevamente. Esto se despeja y obtenemos el valor
de lo que estamos buscando, ¿sí? Despejamos peso de M, que va a ser igual finalmente a P por 0,20 entre 0,50. Eso nos da un valor de 48 newtons, ¿sí? P habíamos dicho que era 120 newtons por 0,20 metros dividido entre 0,50 metros. Metro con metro se simplifica y nos va a quedar 48 newtons. Saquen en calculadora los jóvenes, tienen que practicar de esta manera. Si es posible, hagan estos ejercicios nuevamente para poder salir de dudas, a pesar que son muy sencillos, pero la comprensión de esto deberá radicar en la comprobación de ustedes. Bueno, tenemos ahí un tercer ejercicio que se les había dado también de práctico y nos dice calcular la fuerza P necesaria para sostener a la barra en su posición mostrada, si ésta pesa 20 newtons, ¿ya? Nos dan este tipo de estructura, una barra sostenida a través de un cable añadida a una polea. Nos piden hallar esta fuerza P para que esté en equilibrio, ¿no? Teniendo y tomando en cuenta que está colgando de aquí a 2 metros de este punto y a 8 metros de la articulación o centro de momentos O, un peso de 40 newtons. Y a su vez debemos considerar la barra como un material sólido que tiene un peso de 20 newtons. ¿Sí? Entonces pasamos al diagramita. En el diagrama podemos observar lo siguiente. Previamente, este valor de P que vamos a buscar es transmisible y va a ser el mismo en este punto, ¿no? No se olviden que cuando estudiamos estática decimos que el peso de la polea es ideal, el rozamiento del cable también, por lo tanto P va a ser igual en ambos lados de la polea. Entonces P estaría en este sentido, el pesito W, que era el bloque que colgaba a los 8 metros de centro de momentos, y el peso de la barra con verde a los 5 metros. ¿Por qué? Porque 10 mide la barra, exactamente a la mitad va a estar el peso dirigido hacia el centro de la tierra de la barrita, ¿no? Y R va a ser la reacción en el punto de articulación o centro de momentos O. Este ángulo lo estoy colocando respecto de la horizontal para poder hacer nuestros cálculos. Y decimos, tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos el peso de la barra de 20 newtons, el peso del bloque de 40 newtons y lo que nos piden es P para que ese sistema esté en equilibrio. Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de ejercicios, debemos ver de manera genérica y hacer el previo análisis para poder encontrar por concepto la definición de momento, ¿sí? Momento es una fuerza, ¿sí?, multiplicada por su brazo de palanca. ¿Pero qué es el brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, no podemos decir momento en este centro de momento 0, P por 10 metros. No, porque no está perpendicular a la línea de acción, ¿sí?, del centro de momentos. Esta distancia perpendicular del centro de momento a la línea de acción de P tendría que ser LP, esta de aquí. Y para eso vamos a encontrar haciendo solamente trigonometría, ¿ya? Vamos a hacer la función del coseno para que podamos encontrar de forma genérica esas distancias. Por eso dice cálculo de distancias a línea de acción de cada fuerza, ¿no? Esos son los brazos de palanca que vamos a necesitar. Entonces, tenemos, prolongando la línea de acción de esta fuerza P, un triángulo rectángulo cuya hipotenusa va a ser 10 metros, que es la longitud de la barra, y a partir de este punto del centro de momento hacia la línea de acción de P está la distancia o brazo de palanca que vamos a usar para hacer la segunda condición de equilibrio, que es conseguir los momentos, ¿ya? LP. Entonces, ¿qué función me relaciona al cateto adyacente, en este caso, que es LP, y la hipotenusa? La única función sería el coseno. Y decimos, coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es LP, entre la hipotenusa, que es 10. De ahí despejamos LP y vamos a tener la siguiente solución.
LP va a ser igual a 10 por coseno de alfa. Y lo dejamos ahí. ¿Sí? Para cada fuerza o valor tenemos que hacer, para cada fuercita o de valor, tenemos que hacer un triangulito para poder determinar las distancias perpendiculares al centro de momentos desde la línea de acción de cada fuerza. ¿Ya? Cuando ocupemos para hacer momentos P, vamos a ocupar la distancia o brazo de palanca LP. Lo mismo para el bloque W, ¿sí? Su hipotenusa de este triángulo será 8 metros y la distancia LW para nosotros va a ser 8 por coseno de alfa, aplicando la misma o el mismo criterio de función del coseno. Y lo mismo para el peso de la barra, ¿ya? Lo que necesitamos es W, la longitud WB, aplicando la misma función de coseno, tenemos que esa distancia va a ser igual a 5 por coseno de alfa. Ahora sí, aplicamos la segunda condición de equilibrio y podemos decir que menos P por la longitud P más W por LW y más el peso de la barra por la longitud hacia ella, más la reacción por cero, que es esta R que pasa por el centro de momentos. Bueno, vamos a tener la siguiente ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Reemplazamos las longitudes que habíamos encontrado por trigonometría en la anterior explicación y decimos menos P por 10 coseno de alfa más W por 8 coseno de alfa más el peso de la barra WB por 5 coseno de alfa igual a 0. Esa es la segunda condición de equilibrio, sumatorio de momentos igual a 0. Por lo tanto, decía, tenemos una sola ecuación y una sola incógnita. La incógnita sería P. Despejamos P, reemplazamos valores, ¿sí? Despejamos P, reemplazamos valores y vamos a tener la solución de nuestro problema. Si nosotros vemos en esta parte la ecuación que se forma como consecuente, tenemos en común el coseno de alfa, ¿no? Factorizamos el coseno de alfa de estos dos miembros y nos va a quedar 8 por W más 5 por W. P al despejar vamos a mandar a dividir al otro lado 10 coseno de alfa, donde se van a simplificar los cosenos de alfa y para que vean no vamos a necesitar de ellos. Sin embargo, lo que queda tenemos que multiplicar reemplazando el W, que es el peso del bloque, y también el peso de la barra, que es 20, para hacer la respectiva, el respectivo cálculo, ¿no? Y tener finalmente P 42 newton. ¿Qué quiere decir? Para que el sistema esté en equilibrio, P tiene que tener un valor de 42 newton. Eso sería, jóvenes, nada más. Analicen el ejercicio, véanlo nuevamente y puedan desarrollar de esta manera para tener más criterio y prepararse de mejor manera. El siguiente ejercicio, el último, es este, que pareciera más complejo, pero sin embargo es más sencillo. El sistema mostrado se halla en equilibrio si el peso de la barra es de 30 newtons y el bloque es de 4 kilogramos de masa. ¿Cuánto es la reacción en el pasador de la bisagra? Aquí hay un pasador, una articulación que para nosotros en A va a ser un centro de momento, ¿sí? Esta barrita mide 80 centímetros o 0,8 metros. A 47 centímetros se encuentra sostenido hacia el techo a través de un cable y en el extremo de este baja apoyándose en una polea una masa de 4 kilogramos. En este punto, M, para que sea peso, ya hablando de estática, tenemos que multiplicar por la gravedad. Por lo tanto, esta tensión de este cable va a ser la misma que esta tensión en este punto a los 37 grados del extremo de esta barra. ¿Sí? Le vamos a denominar T2 nosotros, y T2 va a ser igual a masa por gravedad, que va a ser 4 por 10, 40 newtons. Ya, eso lo vamos a explicar en el otro paso para tomar en cuenta. El peso también de la barrita es de 30 newtons, que va a estar justo a la mitad, o sea, a 0,40 metros de A. ¿Sí? Esas son las que van a intervenir para nuestro siguiente ejemplito. Y como decíamos, ¿no? T2, que era la tensión, esta tensión
va a ser la masa de 4 kilos por la gravedad de 10 metros segundo al cuadrado. Esto nos va a dar 40 newtons. Nada más necesitamos saber. En el diagrama de cuerpo libre, esa T2 se traslada a este punto y tenemos que descomponer en una fuerza o componente vertical y otra horizontal. La vertical va a ser T2 coseno de 37 porque este ángulo, este aquícito, se va a mantener nada más, ¿sí? 37 grados. Vertical se descompone en T2 por coseno de 37, o sea, sería 40 por coseno de 37, ¿no? Y en este punto va a ser T2 por seno de 37. ¿Para qué esto? Porque la pregunta dice hallar la reacción en el pasador de la articulación. O sea, en A va a haber para nosotros una reacción R que va a tener una componente horizontal Rx también y una componente vertical Ry. Por lo tanto, nosotros debemos hacer primero sumatoria de momentos en este punto para poder encontrar T sub 1, que es una incógnita, luego hacer sumatoria de verticales para encontrar la reacción en Y, o también podemos hacer sumatoria de horizontales para encontrar directamente la reacción en X. Y después, por trigonometría, o por Pitágoras, perdón, vamos a resolver el valor de R. Nada más eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Acuérdense, entonces, sumatoria de momentos en este punto A, que es la articulación, va a ser igual a ¿qué? T2 coseno de 37, positivo, porque es en sentido antihorario que hace girar este momento, por su brazo de palanca, que sería 0,40 más 0,40, 0,8, ¿sí? 0,8 metros, menos esta T1 que hace girar en sentido horario, T sub 1 por 0,47, su brazo de palanca, más nuevamente W, que es 30 newtons, el peso de la barra, por 0,40 metros, más la reacción R por 0. ¿Por qué 0? Porque la línea de acción de esta reacción está coincidiendo con el centro de momentos del sistema, el centro de giros del sistema. Bueno, entonces nos vamos a las ecuaciones. Repito nuevamente lo que ya habíamos visto y decimos, segunda condición de equilibrio, nos dice que la sumatoria del momento en A va a ser igual a 0. Valores del momento en sentido antihorario positivo, por la convención de signo inicialmente planteada. Y repetimos lo mismo, ¿no? T2 por coseno de 37 por 0,80 menos T1 por 0,47 más WB por 0,40 y más R por 0. De aquí tenemos una sola ecuación, ¿sí? Porque T2 es dato, ya lo hemos conseguido, T1 es la incógnita, WB tenemos como dato, y repito de nuevo, esta es una sola ecuación con una sola incógnita. Podemos resolverlo despejando simplemente, ¿sí? Entonces hacemos las operaciones necesarias para encontrar T sub 1 en primer lugar, ¿ya? Aquí está. T sub 1, si reemplazamos valores, va a ser, una vez despejado obviamente, T2 por coseno de 37 por 0,80 más WB por 0,40 dividido entre 0,47. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? T2 vale 40, W vale 30, hacemos operaciones y nos va a dar que T1 vale, si nosotros calculamos con la ayuda de ustedes obviamente y su calculadorita, vale 80 newtons. Ahora ya tenemos T sub 1. La única incógnita que no tengo va a ser la reacción en su descomposición de Rx y Ry. Y para encontrar Rx vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué significa esto? Que estamos aplicando la primera condición de equilibrio. Toda la fuerza a la derecha positivo, a la izquierda negativo. Rx, que es esta reacción, menos T2 seno de 37. Aplicando la primera condición de equilibrio, decimos Rx menos T2 seno de 37. Despejamos de ahí Rx, vamos a tener un valor de 40 seno de 37. Así hacemos operaciones, tenemos 24 newtons. Rx vale 24 newtons. ¿Qué pasa si sale negativo? ¿Ya? Si sale Rx negativo, quiere decir que hemos planteado de esta forma, a la derecha el sentido, el valor del módulo, la dirección está correcta, simplemente el sentido va a estar de manera incorrecta, ¿no? O sea, la propuesta que habíamos hecho no había sido Rx para este lado, sino para este lado. Pero como nos ha salido un valor positivo, quiere decir que está bien nuestro planteamiento. ¿Sí? Eso es lo que tienen algunos estudiantes problema. Para encontrar las verticales en Y de la reacción, vamos a decir, sumatorias de fuerza en Y igual a 0, todas las positivas van a ser consideradas las que están hacia arriba. Esto es, otra vez, aplicando la primera condición de equilibrio. Y decimos T sub 1
menos T sub 2 coseno de 37 menos W menos RY. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes. Todas las que están hacia arriba positivas, estamos haciendo, la única es T sub 1 positiva que hemos encontrado, menos T sub 2 por coseno de 37, menos WB de la barra del peso, sería este, y menos RY. ¿No? En toda la barra aplicamos las fuerzas actuantes que sean paralelas al eje Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales o en Y igual a 0, esa es la primera condición de equilibrio, una de las dos ecuaciones. Por lo tanto, decimos T sub 1 menos T sub 2 por coseno de 37 menos WB y menos RY igual a 0. T sub 1 va a ser 80, menos 40 es T sub 2 por coseno de 37 y menos el peso de la barra que es 30 nos da la componente de la reacción en Y, 18 newton. Listo, esta era la explicación que se les dio. Ahora sí, tenemos la componente en Rx y tenemos la componente en RY. En RY, perdón, nos ha dado positiva ambas. Quiere decir que este sentido que habíamos planteado está correcto. Quiere decir que R está en esa forma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a aplicar Pitágoras para poder resolver y encontrar R, el valor de R, el módulo de R. ¿Y qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo en raíz cuadrada, nos va a dar un valor, si reemplazamos 24 y 18, que son Rx y Ry, 30 newtons. Y eso era lo que estábamos buscando. Se les agradece, jóvenes, sigan practicando, estudiando, vuelvan a hacer estos ejercicios. Los que no han hecho el práctico tienen opción de resolver todavía y nos vemos en los exámenes, jóvenes. Gracias.